que está aquí. Esto es lo que nos ocupa esta mañana, el contenido de este pendrive que se nos trasladó hace un par de días, este lunes, por parte del área de Hacienda y que contiene esos 377 millones de euros, un poco más, y la distribución que se va a hacer de los mismos. Eso y la documentación que se nos remitió hace alrededor de una semana, poco más de una semana, porque me imagino que, total, que como a la señora Chandiramani ya le salen las cuentas, ¿para qué darnos más tiempo? Aunque en su intervención, señora Chandiramani, la verdad es que no sabíamos si estábamos en el debate del estado de la ciudad, estaba haciendo usted un repaso de la legislatura, un acto de campaña, y no ha hablado usted apenas de los presupuestos, que es lo que nos ocupa esta mañana. En primer lugar, y obligado, nuestro agradecimiento a los técnicos de esta casa, a los técnicos de nuestro ayuntamiento, por elaborar la parte que les corresponde con rigor y con objetividad y por estar a nuestra disposición todas las veces que hemos ido a consultarles cuestiones relacionadas con el presupuesto. Debatimos hoy el último presupuesto de esta legislatura y quién sabe si los últimos presupuestos del Ejecutivo del Partido Popular. Una legislatura que, sin duda, va a suponer y supone ya un antes y un después en la política local. Queremos comenzar con una convicción, y es que la política no es un mercado, por lo menos no para nosotros. Aunque haya quien crea que sí y pretenda convertirla en eso, la política supone, a fin de cuentas, hacerse cargo de la realidad, aunque duela. Quien quiera vender lo contrario o quien quiera vender mentiras, que se meta a trolero o que se dedique a otra cosa. Ese hacerse cargo de la realidad supone saber y decir que no hay mucho margen en el ámbito presupuestario y que no hay mucho margen para lo que ustedes han pretendido vendernos esta mañana. La realidad sigue siendo que en Ceuta 1 de cada 2 niños vive en situación de pobreza. Hay 11.101 personas que, pudiendo trabajar y queriendo trabajar, no lo encuentran en su ciudad. Por mucho que usted hable de itinerarios, no sirven de nada si luego no hay una salida profesional. Y la realidad es que hay quienes tienen que recibir un tratamiento de radioterapia y tienen que salir de Ceuta, y que hay alrededor de 6.000 personas que en esta ciudad demandan vivienda y que no la encuentran, fundamentalmente porque no se construye. En una ciudad donde existe casi 6.000 solicitantes de vivienda, donde a la gente se le va más del 40% de sus sueldos en pagar un alquiler, es obligado que los gobiernos, tanto el Ejecutivo como el estatal, empiecen por poner prioridades, y esa prioridad debería ser construir vivienda. Llevamos años proponiéndoles que comiencen ustedes la construcción de viviendas para poder ofrecerlas en régimen de alquiler y ustedes no hacen caso. Más de 10 años hablando de liberar terreno y todavía no lo hemos visto. Única y exclusivamente escuchamos promesas y compromisos que nadie sabe si se van a ejecutar, pero me atrevería a aventurar que, visto lo visto, no tiene pinta. Así podría estar hasta mañana enumerándole algunas de las realidades sociales de la ciudad, pero también quiero decir, no voy a pasar jamás por alto, que la verdad, la pura verdad, es que nuestra ciudad es una ciudad maravillosa, con un pueblo extraordinario, donde todas las personas que conocemos anónimamente se levantan día a día para salir adelante de la mejor manera que pueden. Y esa es nuestra mayor riqueza y nuestra mayor fortaleza. También es la pura verdad que hay unas cifras extraordinarias, como le decía, de desigualdad, de precariedad, de desempleo y de falta de oportunidades. Y decir esto no es querer menos a Ceuta, ni muchísimo menos. Querer combatir esto no nos hace menos patriotas, sino todo lo contrario, porque nosotros tenemos la misma determinación y fuerza al criticar que al proponer, que es lo que hemos venido demostrando. Y, de hecho, creemos que es lo que nos diferencia muchas veces y nos hace realmente útiles a nuestra tierra. Señalarles que hay poco margen para la originalidad y que aún así ustedes no quieran escuchar, no quieran dialogar acerca de las opciones que se le proponen, no quieran negociar esas posibilidades de mejora y de protección de las condiciones reales y materiales de la vida de nuestra gente, empaña mucho algunas de sus bonitas palabras. ¿Dónde quedó el diálogo, mucho diálogo, del que hablaban ustedes en presupuestos anteriores? Por ejemplo, en el del 2021. Se lo llevó el viento, se lo llevó el viento. De hecho,
Si en algún lugar se almacenase todo lo que ha ido prometiendo y diciendo el Partido Popular en estos 20 años, ni poniendo trace entero a su servicio con el señor Gutiérrez a la cabeza, se podría guardar esas montañas de promesas que nunca se han cumplido. Por cierto, que quisiera que usted nos explicara esos 22 millones que presupuestan para el 2023. Ni con esos 22 millones darían para limpiar todas esas promesas incumplidas por su parte. La importancia de tener que juntar 13 votos a toda costa les ha corrompido a ustedes hasta el extremo de no ver la realidad de manera global, de verla sesgada y de conformarse con sacar adelante sus cuentas. Y se lo decimos nosotros que hemos oído de todo. Nosotros nos han difamado, nos han criticado, nos han faltado al respeto, pero aquí seguimos, en la misma línea, haciendo el mismo tipo de política enfocado en hacerles ver a ustedes la realidad que ustedes se niegan a ver a pesar de conocerla, lo cual es aún más grave. Nosotros, como le decía, no medimos el patriotismo en las veces que se hable de España ni en las pulseritas que se lleve en la muñeca. Nosotros lo medimos en la calidad de vida de nuestra gente y en las oportunidades que se les da a los ceutíes, a nuestro pueblo. Eso es para nosotros ser patriotas. Por eso, criticar estos presupuestos en el fondo y en la forma nos hace más útiles a nuestra ciudad, porque siempre hemos creído y creemos que la protesta no es incompatible con la propuesta, y así lo vamos a seguir haciendo. Y perdonen la desconfianza, pero no es que mi grupo y yo les tengamos manía a ustedes, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Lo que tenemos es memoria, mucha memoria para recordar que ustedes prometen y no hacen, nunca hacen. Y no hay más que echar un vistazo a presupuestos anteriores. Este presupuesto ha sido engendrado y traído a pleno por Partido Popular y Partido Socialista, como todos los ceutíes saben. Pero eso hace que nos resulte más incomprensible todavía gran parte de su contenido y, sobre todo, gran parte de sus carencias. Porque es que si la gente ya desconfiaba de los políticos, imagínense ahora con un presupuesto que viene elaborado por la derecha y por la izquierda y que aún así ven que no da soluciones a sus problemas. Al final, el mensaje que ustedes trasladan es que ni la derecha ni la izquierda al uso miran más allá que por sus propios intereses. Tal vez, si hubiera querido atender alguna de las peticiones del localismo, otro gallo le cantaría. Mientras, ustedes prefieren hacer matemáticas, las del 9 más 7, en vez de hacer política, que es lo que le hemos pedido nosotros que haga. Cuando quieran hacer política real, aquí estamos. Para saber, además, si un presupuesto es útil, hay que averiguar si soluciona los problemas de la ciudadanía. Y eso podemos saberlo con un par de simples variables. Primero, si la gente considera útiles estos presupuestos. Pregunte usted a cualquier persona al azar. Segundo, el grado de ejecución real de presupuestos anteriores. Recordemos que en el año 2017, de los 50,2 millones de euros presupuestados para inversión, se ejecutaba el 31,6. En el 2018, de 62,7 millones, se ejecutaba la miserable cantidad del 16%. En el año 2019, de los 79,7 millones de euros previstos, no llegó a ejecutarse más que el 25,8%, apenas una cuarta parte. Y el año en el que nos encontramos, el 2022, y existiendo recogido en la documentación aprobada para este ejercicio presupuestario 96,1 millones, apenas se ha ejecutado el 13,8%, siendo esta cifra la cantidad que se ha venido acumulando desde el año 2017 a la fecha, porque, como ustedes no llevan a cabo la inversión, la cantidad va pasando de año a año, al igual que año a año se trasladan las carencias y se trasladan los problemas, muchos de ellos aumentando. Ustedes suspenden en ambas de esas variables que les he puesto. Debería aceptarlo, debería reconocerlo y a lo mejor, a partir de ahí, habría algo de esperanza. Los presupuestos que ustedes aprueban, poco o nada, tienen que ver con lo que ustedes terminan haciendo. Y creo que la gente ya no tiene ni adjetivos para calificar cómo y cuántos se sienten de estafados, de engañados, de defraudados. Presupuestos que, como le digo, este año es especialmente sangrante porque se han cocinado entre Partido Popular y Partido Socialista. Ustedes mismos los han definido como responsables. ¿Responsables de qué? Del despilfarro,
de la pobreza a la que condenan a gran parte de la población, o responsables de la falta de soluciones a cosas tan cotidianas como esa falta de empleo, esa falta de limpieza, esa carencia de viviendas en nuestra ciudad. Es más, nosotros hemos llegado hasta el extremo de buscar otros colaboradores, otros agentes sociales, como son formaciones a nivel nacional, para poder presentar enmiendas a los presupuestos generales del Estado, porque en nuestra ciudad no se nos escucha. Y ustedes no tienen en cuenta las carencias de Ceuta. Por eso hemos pedido que se construyan vivienda de manera urgente, que se dote de una cantidad significativa de 16 millones de euros un plan de empleo, así como esa tan demandada y necesaria, me atrevería a decir que imprescindible, clínica de radioterapia. Como partido localista, a nosotros nos parece que hay que dar importancia a lo importante, que son los problemas de la gente. Y ustedes se empeñan en que los tiempos sean duros y difíciles siempre para los mismos. Es absolutamente injusto de manera social y es un despropósito total a nivel político. Se lo decíamos el año pasado y este año se lo tengo que decir con más fuerza. Es que quien trabaja y tiene una nómina ha visto absolutamente empobrecida su situación. Es que a la gente le cuesta muchísimo trabajo, aun teniendo unos salarios, llegar a fin de mes. Y en esa gente no han pensado ni Partido Popular ni Partido Socialista. Ni han pensado ni les han tenido en cuenta. A la gente, a fin de cuentas, lo que le preocupa son las cosas cotidianas. Llenar la nevera, pagar sus facturas, que la bombona les cueste un poquito menos, tener alternativas de ocio, tener opciones para desarrollar su proyecto de futuro en Ceuta, poder optar a una vivienda. Imagínense si hubiera tenido en cuenta usted las peticiones que le trasladábamos desde el movimiento el pasado 25 de octubre de manera formal. Después de sus insistencias, no venga usted aquí a decir que usted ha hablado con todo el mundo, que usted es la mejor del diálogo, porque eso no es verdad. Usted nos ha pedido que le hiciéramos aportaciones. Nosotros dijimos, 25 de octubre, vamos a enviar un correo electrónico formal, al margen de todas las conversaciones que pudieran existir, con una serie de puntos mínimos en las que creíamos que tanto Partido Popular como Partido Socialista iban a estar de acuerdo y que a partir de ahí pues, podríamos continuar ensanchando esas aportaciones que hacíamos nosotros. Pues nada, resulta que ni por esas, ni por esas. Es más, hay que lamentar que parece que ni Partido Popular ni Partido Socialista apoyan al movimiento para tener una clínica de radioterapia en Ceuta. Por cierto, qué poca vergüenza decir que usted les subvenciona el helicóptero. Mejor ni ahondar mucho en ese tema. Ni PP ni PSOE aceptan abaratar el coste de la bombona de butano a todos los ceutíes. Ni PP ni PSOE aceptan las peticiones del movimiento para intervenir de manera social en las barriadas. Hay que ir a las barriadas, hay que llevar propuestas de trabajo y formación a la gente, y especialmente a la gente joven, y no venir aquí a llorar cada vez que se produce una desgracia. Ni PP ni PSOE ha querido tampoco establecer siquiera bonificaciones en los parkings municipales para ayudar a los comerciantes de nuestra ciudad, y ni PP ni PSOE han aceptado construir más viviendas. Esos eran los puntos mínimos que trasladábamos nosotros. Pero es que ni respuesta. No me diga que las peticiones que le hacíamos no son beneficiosas para la ciudadanía. No me diga que esto que le acabo de exponer no es bueno para toda Ceuta. Pues que además hoy casi le ha faltado pedirnos generosidad y comprensión. Hombre, me parece que ya es abusar un poquito de la buena fe de quienes la escuchamos y es tener un poquito de cara. Al final, las políticas del PP siguen siendo las mismas en los últimos 20 años, las que no solo no crean empleo, sino que lo destruyen. Incluso el empleo público. Fíjese, le dice la intervención de la ciudad, teniendo en cuenta que no se justifica de ninguna manera el hecho de que parece incompatible una disminución en el capítulo 1 simultáneamente con el incremento de un 4% en las retribuciones del personal aproximadamente para el 23, parece evidente que el capítulo personal va a experimentar tensiones. Tradúzcame usted cómo interpreta el término tensiones. A las pequeñas y medianas empresas que quieren crecer, tampoco las están ustedes ayudando. Y menos aún a las personas autónomas, lo cual tiene tan asimilado que lo pone usted en sus propios informes. Nuestra estructura productiva es débil y la situación de las personas autónomas es preocupante, a pesar de que, según los datos estadísticos, 3.749 empresas de la ciudad
De ellas, el 63,5% son autónomos, lo que es lo mismo, 2.380, aún así no hay nada que les ayude a estas personas que día a día se levantan a trabajar y a buscarse el sustento. Ustedes rematan con esto el pacto entre ustedes y el PSOE para despedir a los asesores de los grupos municipales, menos a los suyos, que siguen igual, pero de eso ya hablaremos la semana que viene. Además, pactan unos presupuestos en las consejerías, yo no sé cómo ustedes pueden pasar estas cosas por alto, no aportan al área de Hacienda ni siquiera las memorias y los programas para ser fiscalizados en tiempo y forma. ¿Es que usted no puede poner orden ni siquiera entre sus propios compañeros? ¿Es que el Partido Socialista no les puede exigir que aporten las memorias a Hacienda para que sean controladas cuando deben? Están los documentos. Quisiera pedir también que nos explique por qué presupuesta de manera insuficiente la partida de gastos asociados a la producción del agua. De hecho, le dice la intervención que esa partida, que está destinada a pagar las cuotas de la empresa concesionaria de la prestación del servicio de desalinización de agua, ha visto disminuido su crédito con respecto al 2022. Y teniendo en cuenta el precio pagado en los años anteriores, la situación financiera absolutamente inflacionista y que la mayor parte de la factura se corresponde con gastos de energía eléctrica, hay que concluir que razonablemente ese saldo va a ser insuficiente para atender el gasto que se va a producir en ese concepto en 2023. ¿Me lo explica o se lo digo yo? ¿Por cuadrar las cuentas? ¿Por ingeniería financiera? Bueno, usted nos lo dirá. También quisiéramos saber qué le ha llevado a disminuir la partida de subvención al alquiler en 200.000 euros menos que el año anterior y, por supuesto, importante y de actualidad, que nos explique el extraño caso de las brigadas verdes. Creo que merece una explicación en este pleno. Hemos conocido de reuniones de los trabajadores con el PP, con el PSOE, en el ayuntamiento, en sus sedes, intentando ustedes convencerles, por usar una palabra suave, de las bondades de pasar a formar parte de Traxa. Y aún así, ustedes no solo presupuestan dinero para las brigadas verdes, sino que lo aumentan en 1 millón de euros más, un 31% respecto al año anterior. Cuéntenos usted aquí, públicamente, a qué están jugando, además de con el pan de más de 130 familias. Explíquenoslo. Por cierto, ¿dónde está ese informe fantasma del que habla todo el mundo y nadie ha visto? Nuestro grupo lo ha estado buscando, lo hemos estado pidiendo. Los técnicos de la ciudad no lo conocen, nadie lo ha hecho. Y yo quisiera pedir, porque es verdad que ahí he oído un pronunciamiento del señor Gutiérrez, que si usted lo tiene, por favor, me lo facilite para leerlo, porque parece ser que se dice a los trabajadores que no se les puede facilitar por la Ley de Protección de Datos, que yo no sé qué datos puede contener que no puedan hacer de un informe de la Administración pública que sea público. Serán los informes de quien lo firme. Otra duda que se nos plantea, por cierto, respecto a las brigadas verdes, creo que el señor Vivas también tiene algo que decir. Yo no le conocía la faceta, señor Vivas, de hacer llamadas en manos libres para comunicarse por esa vía con los trabajadores, en este caso de la empresa. Me parece que no es la manera para que un alcalde se relacione con trabajadores. Creo que es más factible recibirles, sentarse con ellos y oír, escuchar, que escuchando se aprende muchísimo más que diciendo. No amenacen ustedes más y no jueguen más con el pan de estas personas. Otra duda que se nos plantea es qué va a pasar con el Hotel Puerta de África, que lo mismo hablan ustedes de desprenderse de él, que de convertirlo en medio propio, aunque nadie parece ser que quiera hacer uso de este medio propio y nadie les haya solicitado ningún servicio, o igual guardan silencio durante toda una temporada. No lo sabemos. Queremos conocer este extremo respecto al presente y futuro del que convirtieron ustedes durante años prácticamente en el bar de la Bernarda, sin que nadie asumiera ningún tipo de responsabilidad. Nos gustaría que nos explicara y nos diera la opinión de su grupo respecto a la deuda viva de la ciudad, la deuda viva que tenemos gracias al señor Vivas y que supera los 201 millones de euros. Cuéntenos usted cuál es su parecer y el de su grupo, porque, como usted ha dicho, en el 2023 las cosas pueden cambiar. Y ustedes van a dejar
en herencia unas cuantas cosas que no son precisamente todas ellas buenas. Estos son, ya que las fechas están cerca, a fin de cuentas, los presupuestos del Black Friday. Unos presupuestos con unas partidas descontadas, la de subvención al alquiler, como le decía, que pasa de 500.000 en el presupuesto del 22 para tener 300.000 en el del 23, o la de barriadas, que pasa de 8,2 a 1,41 millones. Será, por no hacerme muy pesada yo aquí, que está solucionado todos los problemas de barriada. Miren, nosotros les hemos traído unos pequeños botones de muestra de cómo están las barriadas de esta ciudad, de todas las veces que hemos podido ir hablando de ello. No hemos querido traer todo lo que teníamos, pero bueno, aquí le dejo para que vea usted el estado de algunas de las calles de Ceuta y la situación en la que se encuentran. Achacan ustedes la situación actual de la ciudad, tanto a nivel económico como social, ha dicho usted, por un lado, a la pandemia, al cierre de la frontera, a la inflación, a la guerra de Ucrania. Y, de verdad, después de 20 años, ustedes no tienen ningún tipo de responsabilidad en la situación en la que está Ceuta. ¿Era tan difícil escribir alguna línea asumiendo algún tipo de responsabilidad? Eso no la haría más débil, señora Chandiramani, al contrario. Al contrario. Pero es que ustedes no reconocen ningún tipo de responsabilidad, ni en la situación económica ni en la situación social. Ni una. Lo que no entiendo es que el Partido Socialista les compre ese discurso. ¿A qué precio? Porque es que va el pack completo. Cuando ustedes votan a favor de los presupuestos, votan a favor de todo lo que ha venido haciendo el Partido Popular y de todo lo que va a hacer, que al final va a ser nada. Ustedes nos han conducido a esta situación, señora Chandiramani, y la cuestión es que al final resulta que no tienen ni plan ni proyecto. Habla usted de cosas como si fuera nueva, cuando ya le digo que llevan ustedes aquí 20 años y tiempo han tenido. Y al final aplican las mismas políticas para llegar a los mismos resultados. La situación se queda como está y perjudica especialmente a los que están peor. De hecho, cuando se hace un análisis de estos documentos, lo primero que se observa es el continuismo. Todo, prácticamente todo, se repite año a año, hasta determinados errores en algunas partidas. Y además, si hay algún proyecto, lo repiten ustedes una y otra vez y repiten la misma forma de hacer política que solamente debe ser apta para el Partido Popular y entiendo que para el Partido Socialista. Ha pasado usted de puntillas sobre el tema de la indisponibilidad de dos partidas importantes, dos partidas de gastos que se especifican también en el informe de intervención, que dice que existen dos partidas de gastos denominadas respectivamente fondos PRTR y gastos fondos Repower, que cuentan con saldo de 16,5 y 5 millones de euros respectivamente y que evidentemente van a tener que ser declaradas indisponibles junto a los gastos que pudieran derivarse de las mismas hasta que haya alguna sectorial o alguna disposición del Ministerio correspondiente que autorice utilizarla. A esa indisponibilidad hay que añadir la inejecución. De hecho, sus presupuestos son siempre los presupuestos de la inejecución. Le dice también la intervención de la ciudad, a la que usted y yo agradecemos enormemente su trabajo y su objetividad, que, al igual que ocurrió en los ejercicios de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, el capítulo 6, que es el de inversiones, en base a la experiencia, es el que finalmente suele contener mayor inejecución. Por repetir, repiten ustedes hasta esos ejes que consideran prioritarios, que ustedes les dan la vuelta y prácticamente siempre son los mismos. ¿De verdad va a hablar usted ahora, y comparece ayer el señor Vivas para hablarnos de formar parte de la Unión Aduanera o de Schengen ahora? ¿Lo han hablado ustedes con Melilla? Usted sabe perfectamente que Melilla tiene una posición diferente. Hablan ustedes de estos extremos cuando no se recogen en ese plan estratégico que a ustedes les ha encantado. No lo contempla. Pero bueno, aquí venimos, decimos Schengen, hablamos de la Unión Aduanera, ocupamos unas cuantas portadas y quedamos estupendamente.
Claro que la joya de la corona, o una de las joyas de la corona del señor Vivas, de las que ya hablamos, además, en el presupuesto pasado y que vuelve a aparecer, son esos grandes proyectos estratégicos para revolucionar la economía local. Ese puerto deportivo que usted mencionaba, ese edificio que venía contemplado en los anteriores del poblado marinero y la famosa Escuela de Pilotos de Helicópteros. Y esos proyectos tenían y tienen dos puntos en común. Se lo advertimos. Y la realidad nos demuestra que no estábamos equivocados, que no tenían un mínimo estudio de viabilidad y que no defienden los intereses generales de Ceuta. Con todo esto, muestran ustedes la falta de un proyecto para la ciudad por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, que les acompaña en busca de garantizarles esos 13 votos y que se tiran a los brazos del primero que pasa. Y al final pretenden ustedes despilfarrar alrededor de 70 millones que realmente podrían contribuir a mejorar la ciudad, toda la ciudad, y no solamente la parte que ustedes ven. En cuanto a las subvenciones, siempre le hemos dicho, si sumamos las subvenciones que se conceden por parte del Ayuntamiento, podemos alcanzar una cifra que ronda los 80 millones de euros en total. Sin embargo, nosotros siempre hemos defendido también que la solución, y aquí me centro posiblemente en subvenciones más bien sociales, no es darle el pescado a la gente, que no hay mejor política social que crear trabajo, que hay que enseñar a pescar. Pero, claro, a eso a ustedes no les interesa porque ustedes no quieren, al final, dar libertad para que la gente opte por quien quiera. Ustedes prefieren mantener el pesebre. Esas familias que tanto lo necesitan en esta ciudad y que este instrumento económico es el presupuesto, lo que necesitan es que les dé soluciones. Y no las vemos, no las hemos visto. Ustedes ha habido años en los que parecía que iban a cambiar la trayectoria, pero siempre han vuelto lo mismo. No sé si por miedo o por ignorancia. Y esta legislatura es evidente que ustedes lo están pasando realmente mal porque ustedes estaban acostumbrados a gobernar con mayorías absolutas. Y han perdido ustedes el rumbo absolutamente, hasta el punto de ser su prioridad tener 13 en todas las votaciones. No les importa absolutamente nada más. Nosotros vamos a presentar enmiendas para mejorarlo, creo que es bastante evidente, al igual que es evidente que no podemos apoyarle en estos presupuestos. Nosotros pretendemos dar esperanza y creemos que los presupuestos son el mejor instrumento para dar esa esperanza de presente y de futuro a nuestra gente, para que, siempre lo decimos por parte del MDIC, que los que están mal dejen de estarlo y que los que estén bien estén incluso mejor, porque es posible. Pero para eso hay que hacer una asignación eficaz y eficiente de los recursos con los que contamos. Miren, ustedes han votado a favor propuestas aquí en este Pleno a lo largo de la legislatura, a lo largo del último año, que entendíamos todos que eran para mejorar la vida de la gente de Ceuta, pero luego ustedes con la desidia las dejan en el cajón del olvido. Pero además esa desidia es tan increíble que llegan ustedes al extremo de no ejecutar ni siquiera sus propias propuestas. Fíjense ustedes hasta dónde llegan. Ejemplo, las ayudas al sector del taxi. Nosotros, frente a los 400.000 euros que pedía el Partido Socialista, supuestamente como condición para aprobarles los presupuestos del 22, insistíamos en dotar esas ayudas con 1 millón de euros, porque se podía, porque existían recursos económicos suficientes, si hubieran tenido voluntad. Y porque sabíamos que iba a haber que equilibrar el reparto de esas ayudas entre propietarios y trabajadores. Al PSOE le dio el berrinche en ese momento de decirnos que no a ese 1 millón de euros, que con 400.000 iba a ser suficiente, pero es que ustedes no han sido capaces de ejecutar ni siquiera eso. Es que a día de hoy a los taxistas, ni a los propietarios ni a los trabajadores no les ha llegado ni un solo euro. ¿Con cuánto retraso van a ir? ¿O qué condiciones les están ustedes poniendo para darles esa mísera ayuda que al final les va a corresponder? Y ya le digo que es que sin haber cumplido ni una sola de propuestas que se aprobaron, piden que se les apoye en unos presupuestos que desde nuestro grupo municipal no vemos cómo van a solucionar la crisis económica que su falta de modelo ha generado y que las situaciones actuales están agudizando. Nosotros no compartimos estos presupuestos porque, como le decía, no solucionan
los graves problemas a los que nos enfrentamos en Ceuta ni los grandes retos que tenemos. No crean las bases de ese nuevo modelo económico que le pedimos, no solventan la falta de vivienda y ni siquiera intentan cerrar la brecha social existente. Ciertamente, cualquier brecha social que pudiera existir en esta ciudad necesita mucho más de unos presupuestos, necesita un compromiso social por parte de todos. Seguiremos con las aportaciones que le hemos venido realizando, aunque ustedes nos digan 1000 veces no, aunque ustedes digan que sí y no lo hagan, porque al final nuestro compromiso no es con ustedes, sino que es con nuestra gente. Y a nuestra gente nos debemos y nuestra obligación como oposición es intentar, en la medida de nuestras posibilidades, mejorar las cosas. Ya veremos su voluntad de consenso, esa voluntad de, no sé cómo denominarla, de diálogo, esa voluntad que luego, pues desgraciadamente, se queda en agua de borrajas. Veremos a ver en qué queda esta vez y comprobaremos si eso que dicen ustedes de ponerse la chaqueta de ciudadano, que nos llama mucho la atención porque nosotros les decimos que nos ponemos en la piel de la gente, como siempre hemos hecho. Vamos a ver en qué queda su chaqueta de ciudadano finalmente y veremos a ver si es una realidad.